queridos estudiantes? El día de hoy vamos a trabajar lo que sería polígonos regulares. Hay tres principales: polígono equilátero, chicos, polígono equiángulo y el polígono regular. Tenemos que reconocer algunas características para poder trabajar. Ahora, chicos, el primero de ellos es polígono equilátero. Profesor, cuando me hablan de polígono equilátero, me están diciendo que todos sus lados son iguales. Es aquel polígono en el cual todos sus lados, chicos, van a ser siempre iguales. Profesor, M, todos sus lados valen igual. Eso sería polígono equilátero. Todos sus lados son iguales. Aquí es un hexágono, profesor, y si es un polígono equilátero, todos sus lados deben ser iguales. Ahora, chicos, vamos a pasar a polígono equiángulo. Profesor, ¿cómo reconozco que un polígono es un polígono equiángulo? Todos los ángulos internos son iguales. Alfa, 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 alfa y alfa. Los ángulos internos, profesor, son iguales. Luego, todos los ángulos externos también son iguales. Profesor, todos los ángulos externos son iguales. Eso es polígono equiángulo. Es aquel polígono en el cual todos sus ángulos internos son iguales. Aquí está, profesor. Los ángulos internos son iguales. Los ángulos externos también son iguales. Como ustedes pueden visualizar, todos los ángulos son iguales a teta. Y de ahí, profesor, se cumple de que alfa más teta sería 180 grados. Alfa más teta, profesor, sería 180 grados. Polígono equilátero, todos sus lados son iguales. Ahí está, profesor. Polígono equiángulo, los ángulos internos son iguales. Todos los ángulos internos son iguales. Y los ángulos externos también son iguales. Todos los ángulos externos son iguales. Y se cumple de que alfa más teta es igual a 180 grados. Polígono regular. El polígono regular serían los dos casos anteriores. Profesor, todos sus lados son iguales. Para el polígono regular, todos sus lados son iguales. Los ángulos internos son iguales y los ángulos externos son iguales. Profesor, todos sus lados son iguales. Polígono equilátero. Los ángulos internos y los ángulos externos son iguales. Polígono equiángulo. Ahora, profesor, cada vez que me hablan de polígono regular, todos sus lados son iguales. Todos sus lados, profesor, son iguales. Luego, los ángulos internos son iguales. Los ángulos internos son iguales. Y los ángulos externos también son iguales. Los ángulos externos son iguales. A ver, se me ocurre que vale n. Todos los lados son iguales, profesor. Y ahí está. Eso sería polígono regular. Primero, todos los lados son iguales. Muy bien. Los ángulos internos son iguales. Y como último, los ángulos externos también son iguales. Bien, chicos. Esto sería polígono equilátero, todos sus lados son iguales, equiángulo y el polígono regular. Vamos a pasar, chicos, ahora la medida de un ángulo interior. Ahora, chicos, ¿cómo podemos calcular la medida de un ángulo interior? Ahora, n, ustedes saben que sería número de lados. Profesor, ¿cómo se calcula la medida de un ángulo interior? Sería 180 entre paréntesis n menos 2. 180 por entre paréntesis n menos 2 dividido entre n. Y eso sería, chicos, la medida de un ángulo interior, donde n es el número de lados. La medida del ángulo interior, 180 por entre paréntesis n menos 2 dividido entre n. Sería, profesor, la medida de un ángulo interior. El perímetro, profesor, ¿cómo podemos conseguir el perímetro? Sería la suma
de los lados de una figura geométrica. Vamos a sumar los lados de una figura geométrica. Aquí está una figura geométrica A, B, C, D, E, F y G. Si me están pidiendo perímetro, profesor, él es 2P. 2P, profesor, sería símbolo de perímetro. Cada vez que le hablan de 2P, sería símbolo de perímetro. Ahora, chicos, les estaba mencionando que el perímetro, profesor, sería la suma de los lados de una figura geométrica. A más B más C más D más E más F y más G. Y eso sería, chicos, el perímetro de una figura geométrica. Tenemos que sumar los lados de una figura geométrica. Sumamos todos los lados y nosotros vamos a obtener 2P, que sería el símbolo de perímetro. Bien, chicos, y eso sería la parte teórica para el día de hoy. Dentro de un momento volvemos con los ejercicios.